Yo quiero hablar esta mañana con la ayuda del Señor a través de la tradición. Esto se habla muchas veces y se enseña mucho en las congregaciones, pero como los niños le siembran la enseñanza religiosa, a veces los padres no están bien enterados de lo que es la nueva vida en Cristo. Y cuando uno no hace una explicación, el porqué de las cosas, trae confusión aún hasta en los adultos. Porque la tradición es una transmisión de conocimientos, creencias, costumbres o leyes transmitidas de generación en generación. Es un esquema que cuando se enseña, entonces queda como una ley en la persona. Ejemplo, muchas personas que dicen ser católicas no saben por qué son católicas. Y le preguntan el por qué es católico y él dice, porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. O sea, un esquema que ha venido de generación en generación. Y cuando una persona se convierte al Evangelio, tiene que notar que esto es un cambio total. De modo que si alguno está en Cristo, no dicen una religión, sino el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El evangelista San Marco, en el capítulo 7, el verso 7 al 9, el Señor Jesús, hablándole a la multitud, le dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y lo más insólito, hermanos, lo más insólito es personas que llevan tanto tiempo en el Evangelio, a veces se encierran en algo que parece que no tienen salida. En todas las congregaciones que me ha tocado por la gracia de Dios, siempre se enfrentan estas situaciones. Hermanos que cuando llegan el mes de diciembre no se diferencian de los religiosos, porque todo lo de la religión lo quieren tener ellos en la práctica. Y cuando yo traigo algo de la religión a mi casa, ¿qué estoy haciendo con esto? Invalidando la palabra de Dios. O sea que para mí la palabra de Dios no es importante en algunas ocasiones. Es solo importante cuando vengo al culto, pero en la casa se pueden hacer otras cosas más de lo que éramos nosotros antes. Eso quiere decir que no estamos en Cristo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura y tiene una vida nueva.
Gloria a Dios. El apóstol Pablo censura esta parte porque cuando él veía a los hermanos que eran judíos de nacimiento, no prosélitos, sino judíos de nacimiento, se convertían al evangelio, pero ellos seguían o querían seguir con la misma práctica que tenían antes de conocer a Cristo. Entonces Pablo censura esta parte cuando dice en Gálatas 1:14, Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y él no lo decía simplemente por decirlo, porque si nosotros estudiamos lo que la Biblia habla del apóstol Pablo, dice que él le daba vergüenza cuando le escribe a Timoteo que Dios lo haya escogido para salvarlo, para ser ministro, habiendo sido perseguidor de la iglesia. Entonces, él lo que le quiere decir a los hermanos convertidos al Señor, dice, si esto fuera necesario hacerlo, yo que por la tradición peleaba y hacía respetar la tradición y era muy celoso. ¿Qué quiere decir eso? Que ya él dejó eso a un lado, porque ya en Cristo no se necesitan esas cosas. Y algunas personas en este tiempo dejan la sana doctrina y se entregan a las fábulas, a cuentos, historietas. Y quieren entonces unir esas historietas con la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios se sujete a todas aquellas creencias que el hombre se inventa. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, el verso 14 al 16, él dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué triste uno mirar a un hermano decir que es hijo de Dios, que es cristiano, y su casa está adornada como la casa de los religiosos. ¿Qué diferencia entonces hay? Cuando la Biblia dice, ¿qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? Esto es una pregunta. ¿Qué compañerismo tiene? Cuando yo llegué a la segunda iglesia que Dios por la gracia del Señor, pude servir al Señor en esa congregación. Yo llegué en el mes de septiembre a esa congregación y cuando llegó el mes de diciembre los hermanos empezaron pues con los preparativos de la Navidad. Y uno, hermano, como cristiano empieza con ese celo de Dios, ¿no? Como cuando Pablo llegó a Atenas y vio tanta idolatría. Dice que Pablo se enardeció de que
esta gente tan sabios que eran y no conocían el verdadero Dios. Y tantos santuarios que habían. Porque en ese entonces, hermanos, el país de Grecia era, especialmente Atenas, la capital, era la cuna de los grandes filósofos, donde había más conocimiento que en todo el mundo, los griegos. Usted sabe que ellos fueron los que inventaron la mitología y le pusieron nombres a los dioses, y eso se ha regado por el mundo. El mundo griego se regó por todas partes. Y cuando yo llegué a la iglesia y vi a los hermanos en esas condiciones, hermano, me enardecí por el celo de Dios. Y ya con el tiempo tan corto, de pronto la enseñanza no fue recibida como bien recibida, porque fue así como de repente. Y algunos no lo hicieron a la vista, pero lo hicieron a la escondida. Cuando pasó el 24 de diciembre, se me acercó un vecino, después del 24. Le dijo: pastor, usted es nuevo aquí, ¿cierto? Dijo: sí, señor. Bueno, ¿y qué hubo? ¿Qué pasó con la gente que el 24 se reunían a hacer aquí natilla y pasaban la noche? Digo: ¿por qué me pregunta usted eso? Digo: no, porque es para mí. Yo no veía ninguna diferencia entre ustedes y nosotros los católicos. No había ninguna diferencia, porque lo que nosotros hacemos lo hacían ustedes ahí. ¿Y por qué él me preguntó? Porque él vio la diferencia. No es que la natilla y eso sea pecado, sino es la celebración. ¿Usted por qué tiene que esperar ese día para celebrar con su familia? Porque está lo mismo que el mundo. ¿Qué diferencia tiene usted de los incrédulos? Por eso el Señor dice: de labios me honran, porque hacen que el mandamiento de Dios sea anulado y que reviva la tradición religiosa en los hogares de los cristianos. El profeta Jeremías da un ejemplo, ¿no? El capítulo 10, el verso 2 y 6. Perdón, 13, el verso 23, hermano Cristian. 13, Jeremías 13, el verso 23. Dice: mudará el etíope su piel. Vamos a decirlo de otra manera, sin ofender, que algunas personas se ofenden, ¿eh? Mudará el negro su color y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados de hacer mal. ¿Cómo quieren estos que dicen que son creyentes y están cooperando con el mundo religioso a de venir aquí a decir que honramos al Señor, honramos al Señor? Y el Señor le dijo a estos hipócritas: en vano me honran, porque con sus labios lo dicen, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere tantas palabras bonitas. Por eso es que el mundo religioso se adorna de palabras para hacer oraciones. A Dios no le interesa oraciones ni largas oraciones. A Dios le interesa un corazón contrito y humillado
Usted y yo no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Hacer un esfuerzo en el mundo, allá en la calle, y hacer otro esfuerzo aquí. Aparentarle a la gente afuera y aparentar aquí también. El cristiano tiene que ser cristiano en todas partes, porque los que están en Cristo son nuevas criaturas. Y el Señor le dice a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, en el capítulo 2, el verso 22. Jeremías 2, el verso 22. Dice, aunque te laves con lejía. Hermanos y más las damas saben qué es la lejía, ¿no? Había una lejía que lo hacían con ceniza. No sé si alguno recuerda de esa lejía que se hacía con ceniza. Y el hombre prepara sus componentes como para aparentar delante de los demás. Pero el Señor le dijo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Gloria a Dios. Y desde entonces viene Dios enseñando. Enseñó al pueblo de Israel y no obedeció. Y sigue la profecía para la iglesia. Jeremías 10, del verso 2 al 6. Si usted tiene en mano en la Biblia, una Biblia versión católica, porque quiero decir, no hay Biblia evangélica ni Biblia hebrea. La diferencia de las Biblias son las versiones. Las versiones hacen esa diferencia, por ejemplo, en la versión católica dice Yahvé, y en la versión hebrea dice Jehová, pero Yahvé y Jehová es lo mismo. Así que en las Biblias no hay esos errores, sino la diferencia es de versiones. En una dice ustedes y en otra dice vosotros, y es la misma palabra. Vosotros y ustedes quiere decir lo mismo. Entonces Jeremías 10, del verso 2 al 6 dice, así dijo Jehová, escuche bien mi hermano, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, y con clavo y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Pero mire esa aclamación que dice la profecía, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Gloria a Dios. Diciembre es un mes lo mismo que los demás. Y hoy podemos decirlo con más amplitud porque esto está general en el mundo. Y no lo digo aquí como por decirlo, sino ningún historiador sabe que Jesucristo nació el 24 de diciembre. Esa es una tradición. ¿Qué quiere decir? Alguien que se le ocurrió religiosamente decir que Cristo, porque aunque Babilonia tiene la misma enseñanza del catolicismo, sin embargo, antes del catolicismo era la religión babilónica. Y la religión babilónica también tomó parte de la Biblia.
porque a quien exaltaron fue a un hombre llamado Nimrod. Y le sacaron el misterio a Nimrod, que como la Biblia no habla del nombre de la mamá de Nimrod, ni del papá, dice que esta mujer, la historia, no la Biblia, sino la historia de esta mujer dice que ella salió en embarazo sin tener relación con un hombre. Y aparece este hombre en la Biblia, que es lo que llama el gobierno humano, la dispensación del gobierno humano. Ahí es donde vino entonces la Torre de Babel y todas esas cosas, el cambio de esta dispensación del gobierno humano. Salió Nimrod, cazador, y entonces los babilónicos llaman a la mamá de Nimrod Semiramis. Y entonces la tenían también sentada con el niño en un brazo. Y luego, cuando ya surgió los dogmas de la Iglesia Católica, entonces esa Semiramis la cambian y ahora ponen a María con el niño. O sea que es la misma continuación de las tradiciones religiosas del mundo. Los babilónicos, ellos adoraban al sol. Y si los hermanos que están aquí, que conocen un poco de historia, se acuerdan que los ancestros, los que vivían en este territorio, ellos adoraban al sol. Y eso era lo que hacían los babilónicos, adorar al sol. Y usted sabe que el sol tiene unos cambios durante el año. Por eso es que usted ve que a veces a las 6 de la mañana ya el sol está afuera, como a veces que a las 6 de la mañana está oscuro todavía. Entonces, según los babilónicos, el sol nacía, el sol tiene su nacimiento el 23 de diciembre. Entonces los católicos, para no tomar el 23, tomaron el 24 para el nacimiento de Cristo. Y eso no coincide con la Biblia, porque según el conocimiento científico de muchos, el invierno más fuerte en la Palestina es en diciembre. Y esta es una señal muy clara que Cristo no nació en invierno, sino nació en verano. Porque las ovejas durante el invierno estaban encerradas en los rediles. Porque la oveja no toma agua sucia ni agua estancada. ¿Qué tenían que hacer los pastores? Sacar su rebaño y llevarlo a los manantiales en el verano. Y si la jornada era larga, ellos tenían que quedarse en la noche en cualquier sitio cuidando las ovejas, para no acosarlas ni tampoco fatigarlas. Y la Biblia dice que estaban los pastores cuidando su rebaño, cuando una luz los rodeó y escucharon un cántico en el cielo del nacimiento del Mesías. Y ellos, asombrados y asustados, miraban por todas partes y no entendían. Y se les aparece un ángel y les dice: no tengan miedo, no se asusten, que les tenemos una noticia que será de gran gozo para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, el 24 de diciembre
no coincide con la historia, sino simplemente es un esquema religioso, es simplemente una tradición. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros los colombianos no sabemos el día que nació Simón Bolívar, pero queremos hacer una historia, un historial, porque él fue el que libertó a Colombia de la esclavitud española. Pero ninguno nos acordamos qué día nació él. Como sucede con el bautismo mío, porque a veces uno como adolescente se le olvida, ¿no? Yo me hice bautizar, pero no recuerdo el día. Del 1 al 10 de marzo de 1965. Eso no fue ahora, eso fue el siglo pasado, ¿no? Entonces yo no me atrevo a decir, hermano, fue el primero, fue el 8, fue el 7, porque no me acuerdo, sino que abarco esos 10 días, del 1 al 10. Pero para no equivocarme, mejor no digo el día. Así podríamos nosotros decir, bueno, tradicionalmente en Colombia, Simón Bolívar nació tal día y le ponemos la fecha. Así sucedió con el 24 de diciembre en la parte del catolicismo. Y todos nosotros venimos con esa enseñanza, y estamos leyendo la Biblia, escuchando la palabra, y muchos todavía no saben diferenciar qué es la religión y qué es la palabra de Dios. Vamos a seguir mirando la Escritura. Hay costumbres que son sanas, porque según lo que dice Hebreos, el capítulo 3, el verso 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero también hay costumbres malas, para que hagamos diferencia de costumbres buenas y costumbres malas. Dice en la primera carta a los Corintios 15, el verso 33 y 34. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Qué tristeza, hermanos, que yo diga que soy creyente, hijo de Dios, y no conozco a Dios. Porque soy un hijo abortivo. Usted no se ha dado cuenta que a un niño cuando es adoptado por una pareja, una vez que el niño va creciendo, tienen que decirle que es adoptado, que ellos no son los padres de ese niño o de esa niña. Porque si ese niño crece y no sabe de dónde vino, él tiene todo el derecho de saber quiénes son sus padres biológicos. Y esto es importante, porque para ser hijo de Dios tenemos que ser engendrados por Él. ¿Y cómo es el engendro? Por la palabra.
San Juan 1, el verso 12 y 13. Mire que la parte de la carne no tiene nada que ver con este nuevo nacimiento. 1, 12 y 13. ¿No? San Juan 1, versos 12 y 13. ¿Sí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, eso es algo diferente. ¿Y cómo es que usted dice que es hijo de Dios y está con el mundo celebrando lo mismo que el mundo? ¿Cómo leímos al principio? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y el Señor dijo, dejadlos, porque son ciegos y guías de ciegos. ¿Quiere usted seguir en esa ceguedad todavía? Ay, hermano, es que esas luces son bonitas. Esos adornos son bonitos. Y con eso como que lo atrae a usted. Que porque el vecino le dice, como está de fea el frente de su casa, ¿por qué no le pone luces? Hermano, el que está en tiniebla es el que necesita estar alumbrado. Pero Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Gloria a Dios. Los árboles tienen una tradición, una enseñanza en la Biblia. Los árboles, y más que todo los verticales, tenían una parte con cierta altura y los utilizaban para colgar a los criminales. Deuteronomio capítulo 21, el verso 22 y 23. Dice Deuteronomio capítulo 21, dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Josué también en su administración, Josué 10, el verso 26. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y en Génesis capítulo 40, el verso 19, dice, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Está hablando de los 2 que él mandó a colocar en la cárcel y José les reveló el sueño que iba a acontecer con ellos. Estos árboles que eran especialmente para esta tipo de sacrificio, Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 16, el verso 21 y 22. Dice, no plantarás ningún árbol para acera.
Acera es un dios, ¿no? Un dios pagano. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. Ese es el historial de los árboles, para que miremos cuidadosamente esta parte. Y el verso 22 dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. O sea, ninguna de estas figuras. Entonces el mundo religioso eligió el árbol de pino, ¿no? Que es vertical. Con ese historial que viene desde allá, que eran estos árboles escogidos para el sacrificio de los criminales. Y según la ley de Dios, todo aquel que es colgado en un madero tiene la maldición de Dios. ¿Y qué sucedió? Que el mundo entero quedó bajo esa maldición. Porque el que no cumple la ley de Dios está bajo maldición. Pero mire, hermanos, ese mismo Dios tan maravilloso se manifestó en carne. El madero es ese árbol. Y de esos árboles cortaron dos para hacer la cruz donde Cristo fue crucificado. De esa misma tradición que viene de atrás, dice Gálatas 3, el capítulo 3, verso 13. ¿No se alegra usted por eso? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en el madero de la cruz. Y la gente dice, bueno, ¿y ustedes por qué no adoran la cruz? Es como usted guardar un puñal en su casa, puñal con que hirieron a su padre. Y usted lo tiene allá como una reliquia. ¿Usted lo guardaría? ¿Usted lo adoraría? Y eso es lo que hace el mundo, porque es tan alegre. El mundo en vano, así, en forma vana, que lamenta lo que a Cristo le sucedió. Y lloran. Yo recuerdo que en esos tiempos de la Semana Santa, donde estaba primero la iglesia central en Cartagena, cerca había un teatro. Cuando salíamos del culto, pasábamos por allí en esos tiempos de Semana Santa, hermano, y la gente salía con pañuelo en la mano, que llorando por lo que le había sucedido al mártir. Yo quiero decirle, hermanos, es que Cristo no tiene que darnos lástima para llorar por Él. Ni aún en la cruz. Aquellas mujeres lamentaban. Qué mal le hizo. A todo el mundo le hizo bien y lloraban y lloraban. Y el Señor en medio del dolor antes de la muerte las miró y le dice, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Más bien llorad por ustedes mismas y por sus hijos. Porque el Señor no es digno de lástima para que nosotros tengamos que llorar. Los dignos de lástima éramos. Amén. Que estábamos arrastrados en la basura del pecado.
Pero al Señor no le importó su santidad, no le importó su pureza, sino que metió su mano limpia en la basura. Y hoy estamos aquí y por eso es que le adoramos, le glorificamos a Él. Entonces todos esos objetos, hermanos, todos esos objetos, el pesebre, el árbol, y todo eso lo han puesto en una forma como de facilitarle a la gente para que sigan la tradición, que el arbolito, que el pesebre. Y ahora usted encuentra, hermanos, en los centros comerciales, en todas partes, muñequitos de una especie, de otra, y bueno, y la gente hace esos hermosos pesebres y a veces hacen competencia quién lo hace mejor. ¿Qué era lo que había ya en el pesebre? Olor de bueyes, olor de caballos, de animales, orines. Y María, con ese cuidado, dice que envolvió al niño en pañales. De pronto, para que no estuviese oliendo esos olores fétidos, porque no hubo el lugar en el mesón para hacerle una atención, porque no sabían quién era él. Por eso es importante, en vez de que la gente gastara o gaste en este tiempo haciendo un pesebre, ¿por qué no le entrega? Sencillamente le entrega el corazón a Cristo. Porque el Señor lo que está pidiendo es el corazón. Él no vuelve a nacer otra vez. Él no vuelve a morir. Porque Él lo hizo una vez para nunca más. Y entonces usted, ¿por qué está discutiendo que se puede hacer estas cosas? Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 24, en la primera carta, capítulo 2, verso 24, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Amén, gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. No he hecho mucha explicación en los versículos, hermano, porque no nos toca el tiempo, no nos alcanza. Pero mire cómo dice, de todo lo que hemos venido hablando, aquí dice en este versículo, hablando del cristiano, del que es nueva criatura en Cristo, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no es simplemente el matrimonio. Esto abarca todo lo que es el entorno de nuestra vida espiritual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, usted hace negocio con un incrédulo y usted sale perdiendo. Usted hace una compañía con un incrédulo y usted sale perdiendo. Porque es que hay una diferencia entre el creyente y el incrédulo. Y usted a veces tiene que perder, ¿por qué? Para no entrar en contienda con el incrédulo. Pablo dice: es mejor sufrir el agravio. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Por qué el mundo hace todos esos parapetos de engaño? Porque están en tinieblas. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque estamos en la luz. Gloria a Dios. Y dice: ¿y qué concordia? O sea, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Con el Dios de las tinieblas. ¿Qué compañerismo hay entre Cristo y el diablo? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo?
Piénselo bien, hermano. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O usted ignora que usted es templo del Espíritu Santo? Por eso es que muchos, al ignorarlo, cometen esos graves errores. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuche bien, hermano, de ese sistema religioso, de ese mundo de donde nos sacó el Señor, escuche mi hermano, por lo cual dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aleluya. Y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? No el Señor poderoso, sino el todo. El todopoderoso. Y si leemos el primer versículo del capítulo 7, dice, mire la tareita que nos corresponde a nosotros, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, no en los esquemas ni tradiciones religiosas. Es en la palabra, en el temor a Dios. Amén. Todos, hermanos, fuimos engañados por nuestros padres. Porque ahí es donde empieza, hermano, el ateísmo, el desconocimiento de Dios desde la enseñanza tradicional. Es que el niño Dios es el que te da el regalito. Cuando yo tenía 8 años todavía lo creía. Pero alguien me dijo que era el papá que lo metía. Como yo no me levanté con mi papá ni con mi mamá, sino con mi abuelo, pues yo no pude ver como esa ceremonia de que a las 12 de la noche le meten el regalo al niño. ¿Usted no cree, hermano, que eso es enseñarle engaño a los niños? El vecino es rico, ahora le compran carro de control remoto, los manejan. Y resulta que el vecino, el otro que está al lado, no tiene sino para comprarle un carrito que ni las llanticas le dan vuelta. Entonces, ¿qué dice el niño? Es que Dios es muy malo, muy injusto. ¿Por qué aquel sí le dio un carro bonito y a mí me dio este? Por eso es que el mundo desconoce a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y eso es, hermanos, lo que necesitamos en el día de hoy. ¿Somos cristianos o todavía estamos en el mundo? Cristo dijo, el que anda de noche tropieza. Hay muchos hermanos que tropiezan este mes de diciembre porque ignoran o tratan de ignorar y piensan que Dios pasa por alto las cosas. Pero llegará el día en que Dios ordenará todas las cosas y tú te acordarás de todos los errores que cometiste por tu rebeldía. Porque a veces nos creemos tan importantes que sin pedirle permiso al Señor podemos hacer las cosas creyéndonos que los años
y que la experiencia nos hace más firmes que los demás. Hay gente recién convertida que son más cuidadosos que los que ya llevan tiempo de convertidos. Yo quiero que hagamos una oración esta mañana. Que esa cortina mundana y religiosa pueda alcanzar nuestra mirada más allá de lo que hay en el Señor Jesucristo.